Sí, los que no me conocen, soy Roberto. He estado aquí con el ministerio ya un par de tiempo. El hermano les ha pedido hoy si me gustaría yo enseñar. Esta es la tercera vez que hago esto. La primera vez me pidieron que hiciera un mensaje corto. La segunda vez terminé corto. Y esta vez traté de no terminar tan corto como en la anterior. Y voy a ser sincero, a mí me encanta estudiar la palabra, me gusta compartirla, pero también me pone nervioso porque no solamente vamos a abrir un libro o una carta, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inspirada por Él y es para redarguir y instruir. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana, de tratar de ver qué es la carta de Judas. Si me puede acompañar ahí, abra su Biblia en el libro de Judas. Capítulo 1. Judas capítulo 1 y vamos a ver el primer versículo. Leyendo y estudiando el libro de Judas, para mí era como trabajar en una mina de oro, porque vamos a ver y vamos a encontrar que aunque el libro es pequeño, partes y detalles que Dios le dio a Judas para que nos ayuden a nosotros en nuestra vida espiritual y a la misma vez a nuestra vida diaria. El libro de Judas es una carta. A mí me encantaba escribir cartas. Ahora en esos tiempos ya no se escribe muchas cartas por parte de la tecnología que ha avanzado tanto que ya todo se hace por correo electrónico o por el teléfono. Pero a mí me encanta escribir cartas aún. Yo cuando leo una carta o cuando me mandaban a mí una carta, yo nunca empezaba la carta del último. Yo nunca empezaba la carta del medio. Yo quería empezar la carta desde el principio. Yo no quería perderme ningún detalle que me dieran o malinterpretar la carta que me habían dado de algo que no había dicho. Yo siempre empezaba desde el principio y leía desde el principio hasta el final y hasta a veces la leía 2 veces para poder entender si por un caso perdía algo. Y como cualquier otra carta en la Biblia, siempre tenemos que saber quién escribió la carta, cuál es el propósito y el mensaje que nos quiere dar. Y vamos a comenzar tratando de ver la vida de Judas, quién era antes de escribir esta carta, cuál fue su propósito y el mensaje que nos quiere dar, que Dios por medio del Espíritu Santo le dio a él. Entonces, si vemos en el versículo 1, Judas capítulo 1, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vamos a empezar con la primera sección que dice Judas. Vemos al principio que hay un nombre y se llama Judas. Ahora en los evangelios anteriores hay muchos más que se llaman Judas y hay muchos más, como dice ahí, que era hermano de Jacobo, que también se llama Jacobo. Pero ¿cuál de todos los Judas, de los que se llamaban tal Judas, escribió este libro? Vaya conmigo a Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 55, para ver un poquito más detalle de quién escribió esta carta. Mateo capítulo 13, versículo 55. Amén. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Ahora aquí aparte de Judas también tenemos a otra persona que es María, es la madre de Jesús. Entonces podemos ver que
Judas era medio hermano de Jesús, pero aún así no sabemos si el escritor de esta carta todavía hay dos más personajes llamados Judas que también estuvieron con el Señor Jesús escogió a los discípulos. Y hay uno que voy a describir, el uno que más conocido, cuando yo pensaba que había escrito esta carta, pero una vez me puse que no puede ser, pero Judas Iscariote fue uno de ellos que estaba con Jesús. Judas Iscariote, Judas fue uno de los discípulos que traicionó a Jesús porque dejó a Satanás que entrara a su corazón. No se arrepintió y a cabo de ello lo llevó a la muerte. Pero tenemos al otro Judas, a otro que se llama Judas, con el mismo nombre, y él nos deja saber en Juan 14:22. Yo voy a ir a hacerlo rápidamente. Juan 14. Juan 14:22 dice, le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Vemos aquí que en este versículo nos dice que Judas dice su nombre y a la misma vez se representa no Iscariote. Entonces podemos notar que el libro de Judas que fue escrito fue el medio hermano de Jesús. Ahora vuelva conmigo de regreso a Judas, por favor. Judas capítulo 1. Sigamos leyendo, voy a volver a leer. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ahora vemos que ya vimos el nombre, vimos que seguro es Judas, el medio hermano de Jesús, y ahora él se representa en la siguiente sección, dice siervo de Jesucristo. Y ahora, pues, si podemos ver, nos ponemos a pensar, yo cuando leía esto, sabiendo que era medio hermano de Jesús, sabiendo que en mi punto de vista, que él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué no mencionó que él era relatado a Jesús y que era su medio hermano? En vez él dice siervo de Jesucristo. La razón era porque Judas en ese tiempo, cuando estaba con Jesús, él no conocía quién era Jesús realmente. Él solo miraba a Jesús como una persona, otro ser humano, hablando de religión, otra persona que solo estaba envuelta en una religión, pero no entendía lo mesiánico que era Jesús, que él era Salvador, hasta después que Jesús murió y resucitó. Después que Jesús resucitó, entonces para él fue la convicción y la confirmación de que el Señor era el que era. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el camino, la verdad y la vida, el gran yo soy, el principio y el fin. Y como decía, hasta entonces, después que Jesús resucitó, no pudo ver que el Señor era el que era. Y Pablo se refiere a esto cuando vemos, pero ya no vemos sino la carne, sino el Espíritu. Si va conmigo a 2 de Corintios, un par de libros atrás, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo antes venía a la iglesia, venía y podía oír la palabra, oía la historia de Jesús, pero cada vez que me contaban de Jesús, yo solo lo oía como una historia, algo que pasó antes. Pero fue hasta que yo le dije al Señor, entra en mi corazón, abre mis ojos y dime lo que quieres que yo vea. Quiero verte como eres. Entonces
fue entonces cuando Jesús entró a mi vida y me dijo, yo soy tu Salvador, yo vine aquí a este mundo a morir por ti, yo resucité para darte vida eterna. Ahora podemos ver otro punto con Judas, que también, sabiendo que él era parte de una madre, María, que dio a luz al Hijo de Dios, él pudo haber dicho al principio de su carta y exaltado a María y exaltado a su familia por ser lo que Dios escogió a María, pero no lo hizo. Ahora María, la madre de Jesús, como vemos en los evangelios, era una persona maravillosa. No fue coincidencia que Dios la haya escogido para dar a luz al Hijo de Dios. Pero eso no significa que ella podría exaltarse sobre todas las personas. Ella tomó su lugar apropiado. En Lucas vemos que Elizabeth la llama bendita tú entre las mujeres. No dijo bendita tú sobre todas las mujeres, dijo entre las mujeres. Entonces ella supo tomar su lugar apropiado. Entonces vemos aquí, al leer esto, que Judas reconoció que Jesús era Dios exaltado, que no más era solo una persona que estaba en religión, sino que era una relación. Él vino después que Jesús estuvo como un hombre arrepentido, lleno de pecado, diciendo que necesitaba a Jesús, así como usted y yo también lo necesitamos. Déjenme leer algo que anoté aquí. Dice: la redención permite a los creyentes ver toda la vida y la historia a la luz de Cristo. La historia humana se convierte en la historia de la salvación. El hombre Jesús llega a ser el Mesías, el prometido. Su vida y enseñanzas llegan a ser las escrituras inspiradas. Entonces ellos mismos, Judas, igualmente como la madre de Jesús y de María, en vez de exaltarse, ellos tomaron el puesto de siervo, de esclavo, y a la misma vez diciendo que ellos también estaban necesitados de un Salvador, que era Jesús. Pero ya vimos un poco de lo que era Judas, de dónde vino él, lo que él era antes de escribir esta carta. Y ahora vamos a ver el propósito de por qué él escribe esta carta. Regresemos a Judas, si no está ahí, el capítulo 1 nuevamente. Ahora imagínense esto, yo cuando estaba leyendo, imagínense a Judas listo para escribir esta carta, agarra su lápiz, está sentado y está esperando que el Espíritu Santo le revele algo para poder escribir y dar aliento y que le revele un tema de cual puede hablar de la doctrina o de algo que tiene que hablar de la salvación, como los pasados evangelios hablan también. Él pudo haber escrito de la justificación de la fe, pero Pablo ya había escrito ese libro de Romanos. Él pudo haber hablado de la resurrección de Cristo, pero Pablo ya había hablado de eso en 1 de Corintios. Él pudo haber hablado de la doctrina de la reconciliación, pero Pablo ya había escrito eso en 2 de Corintios. O tal vez le cruzó la mente poder haber del gran tema de la fe, pero Pablo ya había escrito eso en el libro de los Gálatas. Es posible que también pudo haber hablado de la iglesia como un cuerpo en Cristo, pero Pablo ya había escrito eso en el libro de los Éfesos. Tal vez posiblemente también al sentarse y pensar pudo haber escrito del personaje que es Cristo, pero Pablo ya había escrito eso en el libro de los Colosenses. Hasta pudo haber escrito de nuestro gran sumo sacerdote, pero el autor de los Hebreos ya había escrito de ese tema. Y finalmente también le pudo poder cruzar en su tiempo de pensar, escribir de la unión y compañerismo en Cristo. Pero Juan íbamos a ver que él iba a escribir esto más adelante. Pero Judas, al estar sentado y escribir, él se dejó llevar por el Espíritu Santo y
y en vez de escribir un tema que ya habían escrito, que pudiera relatar, escribir otra cosa que Dios también le podía haber dado, Dios les dio otro tema y él va a hablar de un tema, de un conflicto que se llama la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando uno deja la verdadera fe cristiana, en otras palabras, el que conoce la verdad y la abandona. La palabra nos dice unas advertencias de aquella persona que sabe la verdad y la deja. Vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 4. Mateo capítulo 24, versículo 4. Y aquí vamos a ver señales que van a venir al fin. Y aquí demuestra un poco de la apostasía que Judas menciona, que va a mencionar en su carta. Mateo capítulo 24, versículo, vamos a iniciar en el versículo 4 y dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15. Por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19. Mas hay de los que estén en cinta y de los que creen en aquellos días. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces si alguno os dijere: mirad aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creéis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Si vemos aquí nos está diciendo Jesús del tiempo del fin, de qué vendrá, qué va a pasar, y que solo va a ser el principio de dolores. Vemos al principio, que dice que muchos vendrán y los engañarán diciendo falsos doctrinas, y serán falsos maestros. Será muy cierto que hasta muchos lo engañarán, hasta los que son escogidos van a ser engañados. Pero dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Y esto es lo que Judas se va a enfocar en su carta, de hablar de cómo enfocarse y cómo poder defender la fe, defender la verdad de las buenas nuevas.
Ahora, esas personas que son falsos profetas y falsos maestros también tendrán su consecuencia. Si vamos a Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Todo aquel que sabe la verdad y la deja es como si estuviera crucificando nuevamente a nuestro Señor Jesús. Dice al principio que será imposible que estos nuevamente sean renovados para arrepentimiento. Significa que ellos no tendrán esperanza. Lo que quiere decir es que ahora tiene que ser un cambio, porque ellos saben la verdad, pero ahora tiene que ser un cambio del alma para que ellos puedan volver a regresar al arrepentimiento. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible dejar la verdad? Si nosotros sabemos la verdad, la verdad es la que nos liberta. Dice la palabra, si conocéis la verdad nos hará libre. Me gusta cómo lo pone un gran conferencista y autor, se lo recomiendo, se llama David Ormachea, y él dice: la verdad, cuando una mujer, cuando un hombre que no sabe ser padre, que no sabía ser madre, que no sabía ser un buen empleado, que no sabía ser hijo, que no sabía ser cómo ser un hombre íntegro, el hombre que no sabe, cuando conoce la verdad lo liberta. Pero aquel que sabe la verdad y la rechaza, dice la palabra, es mejor haberla no conocido. Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Volvamos a Judas capítulo 1. Vamos a seguir leyendo en este versículo. Amén. Dice Judas, capítulo 1, versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, ya vimos quién es Judas, vimos de dónde vino, vimos que él antes no reconocía que Jesús era el Mesías, el propósito que había venido. Vemos que también no se exalta, sino que ves, él toma el título de siervo. Y ahora dice más adelante, dice a los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Usted y yo. Todos los que se mantienen en Cristo, los verdaderos cristianos, aquellos que podemos distinguir entre este mundo de pecado. Ahora usted puede preguntarse, pues ¿cómo podemos distinguir a aquellos que son llamados? Usted sabe que usted y yo, cuando somos llamados, nosotros tenemos que producir buen fruto. Y el fruto, como dice la palabra, el que da buen fruto se va a conocer. Y esas son las cosas que uno produce cuando usted es llamado y se puede conocer. Número 1 dice,
comunión con Cristo. Número 2, paz. Número 3, libertad. Número 4, una vida digna de Dios. Número 5, esperanza. Número 6, santidad. Número 7, bendición. Y por último, número 8, gloria eterna. Esto es lo que nosotros pusimos. Nosotros los llamados somos que así nos hacemos reconocer. Nosotros tenemos que tener una comunión con Cristo. La gente que nos ve tiene que saber que tenemos paz, porque nosotros confiamos y dependemos de un Dios que todo lo puede. Tienen que ellos ver que tenemos libertad. Cristo ya murió por nosotros. Él ya nos dio la vida eterna. Nosotros somos libres, no estamos ya más atados a la cadena del pecado. Tenemos que vivir sobre todo una vida digna de Dios. Y enseñar que también a la misma vez tenemos una esperanza que está en Cristo Jesús, que cuando nosotros muéramos, nosotros iremos al cielo y viviremos una vida feliz y eterna, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza en el cielo. Ellos lo tienen que ver para que nosotros también podamos compartir a ellos esa misma esperanza. Y santidad y a una vez bendición y sobre todo la gloria eterna. Los cristianos son escogidos por Dios para salvación. Nosotros somos llamados. Cuando yo leía esto y decía los llamados, me recordaba de una canción escrita por Marcos Witt. Y su canción está basada en un versículo. Si me gustaría acompañarme, vaya conmigo a 1 de Pedro 2:9. De Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Nosotros somos llamados, somos escogidos por Dios. ¿Pero para qué dice ahí en el versículo? Para que nos anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó ¿de qué? De las tinieblas a luz. Nosotros somos llamados, es nuestro trabajo para poder nosotros compartir la luz, porque como Él es luz, nosotros también somos luz. Y como vamos a ver en Judas, para poder defender la verdad de las buenas nuevas. Vamos nuevamente a Judas, capítulo 1. Y dice así: a los llamados, y luego más adelante dice: santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Me gusta como dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice: al que nos ama y los protege, de Jesucristo. Una de las razones de por qué me encanta leer, antes yo no leía porque para mí era aburrido, yo no miraba el punto de leer cuando podía yo visualizarlo mejor y verlo en pantalla. Pero cuando yo empecé a leer, me encanta porque puedo usar mi imaginación y a la misma vez puedo yo tratar de visualizar la escritura en ese momento. Cuando dice que Él nos ama y los protege con cuidado de Jesucristo, para mí en la mente me visualizo cuando nuestro Señor Jesucristo Él mismo dio una ilustración. Cuando Él dijo: yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Eso para mí es lo que me dice cuando yo leo que Él nos ama y nos protege. Él es mi buen pastor, es su buen pastor. Vaya conmigo a Juan 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 11.
Versículo 11, amén, ¿están ahí? Amén. Dice así el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Aquí nos dice que Él es nuestro buen pastor. Él es el buen pastor que por nosotros daría su vida, que dio su vida por nosotros. Más adelante, continuando en su ilustración, en Juan 10, unos versículos más adelante, si me acompaña en los versículos 27, habla de que no solamente Él es nuestro buen pastor, sino que Él conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y cuando oyen su voz, lo siguen. Versículo 27, el mismo capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Me pongo a pensar, continuando a leer, me pongo a pensar una ovejita que tal cuidado de su pastor, que está a salvo, no merece crédito. En otras palabras, una ovejita sola no se puede defender. Ella no tiene uñas filosas para defenderse, no tiene dientes filosos para poder defenderse de su enemigo. Mucho menos puede correr. A cambio, si ponemos el ejemplo de un conejo, es casi igual, no se puede defender, pero por lo menos puede evitar irse del problema donde está, puede saltar a una velocidad. Pero una ovejita sin ayuda básicamente está muerta porque no puede defenderse. Cuando una ovejita de Dios dice que sabe que está a salvo, no significa que se está jactando de su propio mérito, sino que se está jactando de su pastor. Cuando nosotros decimos que nosotros estamos salvos, no es porque nosotros nos salvamos, sino que fue por nuestro buen pastor Jesús que somos salvos. Él se merece la gloria, nosotros no merecemos nada de la gloria. Así que esa persona, tal como nosotros y usted, tenemos un buen pastor. Me puse a pensar, mi querido hermano y hermana, cuando usted dice que está inseguro de su salvación, ¿sabe que usted está reflejando eso de su pastor? Y me puse a pensar, y yo dije, pues si el Señor ya nos vino a salvar, nosotros estamos seguros con Él. No es la cuestión de que si nosotros estamos agarrados de Él, es que Él ya nos tiene agarrados. Él nos tiene salvos. Entonces cada vez que decimos y dudamos que nuestra salvación no está ahí, estamos reflejando eso de nuestro Señor Jesús. Si ve la salvación resta sobre la palabra de Dios, es nuestra decisión si la creemos o no. Nuestra aseguranza de la salvación resta en eso porque Él ya lo ha dicho bien claro que nuestra salvación está asegurada. Vaya conmigo a Romanos 8. Vamos a ver cuando Jesús nos dice que nuestra salvación está asegurada. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Capítulo 8, versículo 31. Amén. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Nada. Estamos seguros. Jesús ya nos tiene salvo. Dios no solo inicia la salvación, sino que también la completa por medio de Cristo, como vimos. Él es el que justifica. De tal modo que mantiene asegurado al creyente, usted y yo, para vida eterna. Amén. Versículo 2. Regresemos a Judas. Judas capítulo 1, versículo 2. Dice así, versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vamos a separar estos tres y vamos a ver las diferencias de estos tres. Vamos a ver primero amor y misericordia. Los puse juntos porque para mí van pegados a la misma vez y les voy a explicar por qué. Si usted no sabía, el amor es un atributo de Dios. Dios es amor. Y como también es amor, también es misericordioso. Él no quiere que nadie se pierda en este mundo. Él no quiere que nadie sufra. Miramos con nuestro hermano Helios los miércoles, vemos que la historia de Job, como está pasando por una tribulación, donde Satanás lo ha tocado para ver si él, ya no teniendo nada, puede renunciar y maldecir el nombre de Dios. Eso no significa que Dios no ama a Job. Eso va a ver que la fe de Job va a crecer y el resultado va a ver al final las bendiciones que Dios le va a dar. Dios no tiene favoritos, Él ama a todos igual. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó solo a los ricos, amó solo a los que tienen buenas casas, amó a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese es un gran amor, su Hijo unigénito. Para que todo aquel, ¿para qué? A todos, a todo aquel que crea, no se pierda más que tenga vida eterna. Es Juan 3:16. Ahora, si usted viene a Jesús y se arrepiente, usted acepta la salvación, usted es salvo por gracia, no es salvo, como decíamos, por su propio mérito. Y como dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no es de vosotros, es un regalo de Dios. Para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8 y 9, yo les confesaré, yo soy un pecador también, no soy perfecto, pero igual como pecador, yo necesito la gracia de Dios, yo necesito su misericordia, yo necesito de su amor. Paz. La paz de Dios es esa experiencia que viene al corazón que está confiado en Cristo. Si me acompaña Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, 1, y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por
¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cuando nosotros lo aceptamos a nuestro corazón, nosotros, como decíamos, una de las cosas que debemos de dar fruto es paz. Nosotros tenemos paz. Porque nosotros, como decíamos, no dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nuestra propia opinión, dependemos de Jesús, que todo es posible, que somos más que vencedores, que ya venció la muerte. Él quiere dejarte saber que Él no tiene nada en contra de usted. Él quiere dejarle saber que vengan hacia Él, Él solo lo está esperando con brazos de amor. Y les quiere dar esa paz. No importa si el mundo nos señale, no importa si nos rechacen, la palabra lo dice que seremos en percusión, pero ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. Él no va a dejar que nosotros suframos, que suframos nomás porque Él quiere para vernos sufrir, Él quiere que nosotros crezcamos a la misma vez. Y con esto termino. Él quiere darse esa paz que no solamente lo da el mundo, sino esa paz que Él la da. Esa paz donde tu alma pueda descansar, pero no nomás descansar, sino descansar en una almohada, como decía nuestro hermano Ron, en una almohada llenas de promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen y siguen viviendo en nuestras vidas en estos días. Y nosotros, como vamos a ver más adelante, Judas va a hablar de cómo poder estar firmes a la misma vez con la misericordia de Dios y la paz que nos ha dado a poder defender la verdad de las buenas nuevas. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta mañana.